Mujica en sus palabras. Pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita mucho. El mundo no necesita más desarrollo, necesita más humanidad. Venimos al mundo para ser felices, no para ser esclavos del mercado. No vivo como un pobre, vivo con austeridad, para tener más tiempo para vivir. Y esta última es más que una frase, es un pensamiento que ha tenido mucha repercusión en las revistas y diarios, que dice, yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambió un carajo, pero estuve entretenido. Sin embargo, me voy a morir feliz. No gasté mi vida solo consumiendo, la gasté soñando, peleando, luchando. Me cagaron a palos, sí, pero le di un sentido a mi existencia. Bueno, ustedes se preguntarán el porqué de este video. El porqué es ese, hacer un breve análisis de la carta de Pepe Mujica y de los tránsitos el día del fallecimiento. Nos parece relevante por la figura que fue y que es Pepe y porque somos uruguayas. Como dijo el presidente actual, a Uruguay lo conocen o por el fútbol o por Pepe. Y bueno, lo vamos a hacer desde el lado que a nosotras nos apasiona, que es la astrología. Vamos Ahí, a compartir la carta. ahí se ve. Ahí están. Bueno, las energías principales, Sol en Tauro, ascendente Géminis y Luna en Sagitario. Aquí. Ahí está. Bueno, como verán, el Sol en Tauro valora mucho el disfrute, la practicidad, la materialización, la satisfacción, el deleite, es regido por el planeta Venus. Habla de esa armonía en la comodidad, en la necesidad de encontrar como valor en lo material, en el descanso, en el cuidado del cuerpo. Tauro también habla de las moléculas, de las células, y hay una frase que nos resonó muchísimo haciendo esto. Hace poco le preguntaron a Pepe sobre la muerte, qué creía que había después de la muerte, y él decía que no había nada, que todo tenía un fin, que todo se terminaba, pero que el cuerpo era como un conjunto de moléculas y que Mm. eso se iba a disolver. O sea, nos pareció muy significativo para un sol en Tauro, justamente, que valora eso, no valora lo fijo, lo tangible, lo que es real, más que nada. Sí, Tauro es tierra fija, tierra firme y fértil. Exacto. Y esto no puedo dejar de pensar en la chacra donde él vivió y que quería tanto, ¿no? Y se enraizaba justamente él ahí. Sí, anclaba como toda su identidad, porque el sol es la identidad, es como el propósito. Y en Casa 11 es inevitable pensarlo como que enraizó y ancló su identidad en esa valoración para el colectivo de que pudiera disfrutar también de esos valores, valores tan primarios como tener una casa digna, poder alimentarse todos los días. O sea, son cuestiones muy sencillas y muy prácticas que pueden traer la información de un sol en un centauro. Ujú. Después tenemos a la luna en Sagitario, que está en casa 6, y la luna habla de nuestras necesidades, habla del mundo interior, de nuestras emociones. Y una luna en Sagitario, la energía primaria sería como una fe y una confianza de que hay algo más, de que en algo hay que creer, de que no todo se termina en lo tangible, medio opuesto a lo que sería su sol tan material y tan práctico. Sagitario le da como un sentido más amplio de fe, de creencias, de filosofía de vida. De hecho, creo que en uno de las entrevistas que le hicieron en pandemia, sobre todo, habló de que cuando era chico, la mamá, justamente de la luna, la figura materna, lo llevaba a una iglesia católica y había sido monaguillo. Luego, después de unos años y de mucho estudio, supongo, había dejado de ser, de creer en la iglesia católica
y él se consideraba un ateo, pero a su vez se consideraba un estoico. Entonces es como las dos miradas sagitarianas, no desde el lado de la fe en la creencia de un Dios, sino de la fe, de la creencia en la vida, de que todo iba a estar bien, de que las cosas pasaban, y a su vez esa seguridad de creerse ateo, de sentirse ateo, que es como la paradoja sagitariana de no creer en nada, pero muy fiel a sus ideologías, que eso también totalmente. habla de Sagitario. Además, en una entrevista recuerdo que también dijo la importancia de los rituales, esa fue la palabra que usó, de los rituales para sostener la sociedad. Y bueno, eh, el tema de las creencias habla de Sagitario y la palabra ritual me llamó especialmente la atención porque su luna está en casa 6 es la casa de Virgo. Y y los rituales a su vez hablan mucho de sistematicidad y la sistematicidad es característica de Virgo. Es Así que eso es muy metódico. resonante también, claro. Muy bien, pasamos al ascendente en Géminis, que el ascendente es, tratando de explicarlo, es como todo lo que yo descubro que soy según las cosas que me pasan en la vida. Es como son situaciones de destino que se me vienen o personas o situaciones que me traen esa energía que debo de integrar en esta existencia. Hablando del ascendente Géminis, es como que el destino me va a traer situaciones donde deba explorar, donde deba buscar información, estudiar, donde deba comunicar, donde deba salir. Puede presentarse como una energía inquieta, como que no puede estar en un solo lugar, que necesita estar investigando, necesita estar preguntando, no se queda con una verdad. No existe una, tienen que haber muchas. De hecho, Géminis trae esa diversificación en toda su salida al mundo, siempre buscando otras informaciones. Yo creo que es una de las energías más fuertes de la carta, de hecho es con la que más se ha conocido, es con esto de no quedarse siempre con una verdad, de cuestionar todo, de que había que buscarle otra vuelta y siempre más Ujú. práctica, una vuelta más práctica que la otra. De hecho, sus respuestas siempre fueron muy prácticas, sus soluciones también fueron muy prácticas. Y cuando fue presidente también el tema Ujú. de establecer puentes, justamente si vamos a lo literal con el tema, con el conflicto que había con los puentes entre Argentina y Uruguay, y él Medio. sí, fue muy mediador. Ujú. Volviendo a la luna, me quedé pensando que también él nunca habló en ninguna entrevista puntualmente de lo que fueron sus años cuando estuvo preso, ¿no? Es verdad. Como que un poco también la negación sagitariana y de mirar hacia adelante, de encontrarle el sentido a las cosas y no habitar el por qué, sino el para qué. Sí. De hecho, creo que también eso, ¿no? De lo sagitariano, porque creo que tenía confianza de que las cosas que le pasaron en ese momento, las pasaron porque era la situación, eran las circunstancias, y entendía que eso estaba sucediendo. Entonces creo que por eso también se aferró como a esa fe de que sus años, cuando estuvo en la cárcel, estuvieron como sostenidos por esa fuerte creencia de que Claro. todo iba hacia adelante. Es que un poco la luna es así, ¿no? Está como muy emocional y llena de necesidades. Esto hablo de la luna en general para todos, pero a veces la luna nos termina como sosteniendo y salvando de cosas Sí, que se nos totalmente. presentan en la vida. Y en este caso una luna en Sagitario fue Muy resonante. sí, Mm. sí, y muy contenedora también. Ujú. Bueno, después Urano en casa 10. Urano es el planeta del diferente, de lo disruptivo. Y en casa 10 es la casa de las jerarquías. Y bueno, él como mandatario fue una figura absolutamente disruptiva y diferente. Y en su salida al mundo, ¿no? Con respecto al exterior, en su gobierno se hizo la ley de matrimonio Se igualitario, aprobaron. se aprobó la ley de matrimonio igualitario, se regularizó el consumo de cannabis Y la y la despenalización del despenalización aborto. del aborto, exactamente.
De- Después, sí, como figura también uraniana, sí, claro. ni que hablar. Yo recuerdo de cuando fue senador, iba al Senado en una motoneta con jean, con una campera, o sea, mientras veías a todos los legisladores con trajes, corbata, salía de lo común. Es más, Siempre fue el primero que fue a el Palacio Legislativo sin sin corbata. corbata y bueno, sí, el diferente en todas De sus hecho, le formas. preguntaban muchas veces por qué no usaba corbata y él decía que era innecesario, era una tela innecesaria, como que no aportaba nada, era protocolar. Y creo que ahí está su Sí, uraniedad, que era como no, fuera de los protocolos. Una persona muy uraniana, ¿no? De hecho, con la polaridad uraniana en 10 es sí, sí, fuera de la estructura y fuera de la norma, totalmente. hablando de la casa De 10 la casa también, 10 claro. también. Bueno, después, nos parece relevante también hablar de Plutón en casa uno en Cáncer, por el poder que él manifestaba como líder, pero también en cuanto a su grupo, en cuanto a su gente por Cáncer. Ujú. Este, incluso él fue el que formó el MLN, que luego sería el MPP, y ser un poco paternal también, ¿no? Una Sí, figura paterna con su gente, con su clan. totalmente. Incluso Plutón tiene este aspecto, un sextil al Sol en casa 11 y la Claro, lectura como que se puede hacer de esto es como que se volvió un referente, casa 11 identidad solar, referencia al colectivo, claro. desde un lado transformador, y desde una coherencia, porque él siempre decía como que vivía como pensaba. Y de hecho ese Plutón en uno también le trajo como desde sus años en cárcel, de las pérdidas que tuvo. La vida le trajo siempre esa información desde afuera de que te tenés que transformar, tenés que empoderarte, renacer, como salir de ese lugar de muerte simbólica y renacer, renacer con más potencia. Y ese sextil que está fluido, se ve que lo integraba excelentemente bien porque era lo que se veía. O sea, Ujú. resignificaba todo y lo soltaba al colectivo, lo podía pasar. Después también, bueno, la casa uno es muy relevante, por eso estamos hablando de los planetas allí. También se encuentra Venus en casa uno y en Cáncer, y esto me hace acordar a que él dejó la chakra toda dividida, Actualmente. repartida actualmente para la gente que trabajaba con él. Es- Repartió sus valores a su clan más cercano, ¿no? Es muy, me da Sí, muy a Venus en Cáncer en uno. exacto. Después también se puede destacar, bueno, Saturno en Piscis, la figura del mandatario Saturno como jerarquía también, Sí, como mandatario. el mandatario empático, ¿no? En Piscis, eso me da muy por ahí. Después tiene un gran trígono. Gran trígono es una figura fluida importante en una carta que va entre Saturno, allá arriba, a Júpiter y Venus. y a Venus. Sería algo así como la fluidez en la creencia de que mis valores se pueden repartir de manera justa. Eh, Empático. Sí, me da claro, como mucha empatía, pues justamente están en casas de agua el trígono y te hace pensar mucho, ¿no? En la pertenencia, en la tradición y cómo esas cosas se pueden transformar para afuera, o sea, no quedarnos siempre en, en lo mío propio, sino que esos valores y esa materialización de los recursos justamente puedan ser para todos. O sea, jugar entre lo emocional que estaba como encapsulado ahí en Cáncer, que sería su mundo más, más familiar, más la tradición familiar, y transformarlo, ¿no? A través de Escorpio, a pasarlo a un de lugar Júpiter en más, Escorpio y claro, a pasarlo a un lado más, más ordenado incluso al colectivo. sí, mis creencias porque está en casa 5, ¿no? Sí,
y transformadoras en 8. claro. Bueno, después alguna otra cosa. Em, sí, Mercurio, Acá. Mercurio oposición Luna. Esto es la manera de pensar y sobre todo las palabras en aspecto tenso con la luna, sería, era mucho de hablar según sus emociones, de salir y bueno, salimos, decimos lo que sentimos. Sus palabras, metí la pata varias veces, ¿no? Eso me parece bastante llamativo también. Sí, sin pensarlo mucho, ¿no? Como Sagitario le pediría un poco de profundidad y no a los geminianos, Claro, ya rápido. Mercurio está en Géminis. Es como muy, y una mente, ¿no? Una mente muy conectada con también con el colectivo, porque están 12, es como, bajaba, tenía la capacidad de esa sensibilización de captar desde el sentido, desde el pensamiento, lo que le pasaba, lo que le pasaba al colectivo y al inconsciente colectivo, más que nada, porque el colectivo ya es casa 11. Bueno, después un poquitito de los tránsitos que son bastante relevantes, llaman mucho la atención, los tránsitos del día 13 Ujú. de mayo. Urano en tránsito está en conjunción con su Sol en Tauro. Esto es, bueno, como el rayo uraniano que rompe, ¿no? En este caso, no siempre pasa así, ¿no? Según las circunstancias que esté pasando la persona, esa energía uraniana lo que propone o lo que decanta en ese tránsito es resonante, eh, acompasado con lo que está sucediendo con la persona en ese momento. Y yo creo que ese rayo uraniano irrumpe en su identidad, rompiendo su cuerpo físico, Totalmente. pero siempre Urano nos lleva a la libertad, igual que la energía acuariana. Entonces sería la libertad de su alma, en este caso yo lo leo de Sí, esta manera. sí, también desde la astrología que hacemos nosotros es como ver la carta en esta integración, ¿no? De existencia y alma y se puede ver muy bien el despliegue de la materia y la identificación con esa libertad de alma, Exacto. con un todo. Bueno, después otra cosa que me llamó muchísimo la atención es Júpiter pasando por su casa 12 en tránsito y Mm, además tocando a su Mercurio natal. Entonces sería como que Júpiter expande y agranda, pone lupa a todo lo que fue, pone lupa en el inconsciente colectivo a todo lo que fue sus la figura pensamientos, de José Mujica y en los pensamientos y las ideologías a su vez, porque tiene contacto con la luna, sus sus pensamientos y palabras. sus ideologías como impregnadas en el inconsciente colectivo. Me pareció muy significativo eso también. Sí, justo el dispositor de la luna en Y es además Sagitario el dispositor de la luna en Sagitario, Júpiter. Sí, es verdad. es como, le da como más expansión a eso, lo Totalmente. agranda muchísimo más. Yo creo que por acá estaría, ¿no? Sí, creo que sí. Era algo breve y bueno, justo hoy cumpliría 90 90 años años. José Mujica. Lo hacemos con mucho respeto y con ganas de hablar un poquito de, este, de esta persona que fue un referente uruguayo. Y bueno, desde el lado, como dije al principio, desde el lado de la astrología que nos apasiona y por ser uruguayas también, Sí, y también mostrarles un poco de todo lo que se puede ver en una carta natal, sin duda. desde un personaje que como todos conocemos, nos es fácil identificar esas energías y con el diario del lunes todos sabemos, entonces es como, esta carta podía tomar un montón de personajes, pero justo lo eligió a él y él supo más que nada llevar esas energías al colectivo, de hecho, sin entrar en mucha... mm, en muchas vueltas creo que sus tres energías principales básicamente resumen todo lo que fue la vida de Pepe y lo que dejó impregnado en la sociedad y en el mundo, sin duda, porque es algo que trascendió el Uruguay, que es tan chiquito. Ujú. Y es también una manera de bajar a tierra, justamente hablando
de de la Tauro. identidad taurina, bajar a tierra lo que refleja una carta natal en la vida de una persona, en el trayecto también de su alma, ¿no? Sí, totalmente. Este, para explicarlo y nos pareció oportuno y justo hoy. Así que, bueno, nada, gracias por la escucha y Sí, si llegaste hasta acá, los leemos. muchísimas gracias. Gracias.